Hola y bienvenidos. Hoy vamos a descubrir qué pasó realmente con los hijos de Hugo Chávez y cómo el poder absoluto de su padre marcó sus destinos para siempre. Detrás del discurso revolucionario existe una historia familiar llena de privilegios, silencios y contradicciones. Esta es una investigación profunda sobre herencia, poder y consecuencias. Imaginar crecer siendo hijo del hombre más poderoso y polémico de Venezuela parece, a primera vista, una vida de privilegios infinitos. Palacios, escoltas, viajes sin límites y una sensación constante de estar por encima de las reglas. Sin embargo, la realidad de los hijos de Hugo Chávez es mucho más compleja. Más oscura y, en muchos sentidos, más trágica de lo que suele mostrarse en la superficie. No se trata solo de dinero o influencia, sino de una infancia moldeada por el poder absoluto. La vigilancia constante y una presión psicológica que pocos seres humanos podrían soportar. Hugo Chávez no fue un presidente convencional. Fue un líder que dividió a Venezuela como ningún otro en la historia reciente de América Latina. Para millones fue un salvador que dio voz a los pobres. Para otros fue el responsable directo del colapso económico y social del país. Pero mientras el mundo discutía su legado político, 6 niños crecían en silencio observando cómo su padre pasaba de ser un militar encarcelado a convertirse en el hombre que controlaba cada rincón del Estado venezolano. Ellos no eligieron ese destino, pero quedaron atrapados en él. Antes de entender quiénes son y dónde están hoy sus hijos, es imprescindible comprender el entorno en el que crecieron. Hugo Rafael Chávez Frías nació en la pobreza rural del estado Barinas. Hijo de maestros de escuela, esa historia de carencias reales se convirtió en el pilar de su discurso político. Sin embargo, una vez en el poder, Chávez construyó un sistema donde el Estado, el petróleo y las instituciones quedaron bajo su control directo durante 14 años. Ese contexto no solo transformó a Venezuela, también transformó a su familia. Los hijos de Chávez crecieron viendo cómo el dinero del petróleo fluía sin control. Cómo las reglas que se imponían al resto de los ciudadanos no aplicaban dentro de los muros del Palacio Presidencial y cómo la lealtad al proyecto político de su padre era una condición de supervivencia. Desde pequeños aprendieron que su apellido abría puertas, pero también los convertía en blancos permanentes del odio y la admiración de un país profundamente dividido. No podían ser niños normales, cometer errores normales ni vivir una adolescencia común. En el ámbito privado, Hugo Chávez fue tan complejo como en el político. Tuvo 2 matrimonios oficiales y una relación extramarital prolongada, de las cuales nacieron 6 hijos reconocidos. 3 con su primera esposa, 1 con la segunda y 2 con su amante. Cada uno creció en circunstancias distintas, con diferentes niveles de cercanía al poder y con consecuencias psicológicas que aún hoy definen sus decisiones. No es una familia unida por la sangre únicamente, sino por tensiones, silencios y caminos que rara vez se cruzan. Mientras el país enfrentaba golpes de Estado, sanciones internacionales y una polarización extrema, los hijos de Chávez vivían bajo estrictos esquemas de seguridad. Secuestros, atentados y conspiraciones no eran conceptos abstractos para ellos, sino amenazas reales. El intento de golpe de 2002 marcó profundamente a la familia. Durante esos días, el poder de su padre pendía de un hilo y la posibilidad de perderlo todo. Incluso la vida, fue tangible. Esa experiencia dejó huellas imborrables en cada uno de ellos. Gracias por estar viendo este video y si te interesa este tipo de investigaciones profundas suscríbete al canal para apoyarme y motivarme a seguir creando contenido de calidad. Pero el verdadero impacto del poder no se manifestó solo en el miedo, sino en la normalización del privilegio. Para los hijos de Chávez, viajar en aviones oficiales, moverse con escoltas armados y acceder a recursos ilimitados se convirtió en algo cotidiano.
Esa normalidad distorsionada es clave para entender por qué algunos de ellos abrazaron el legado político de su padre, mientras otros hicieron todo lo posible por huir de él. El poder no solo moldea ideologías, también moldea identidades. Con el paso de los años, cada hijo tomó una posición distinta frente al apellido Chávez. Algunos decidieron convertirse en guardianes visibles del legado revolucionario. Otros eligieron la discreción absoluta y unos más optaron por el exilio voluntario. Estas decisiones no surgieron de la nada, fueron respuestas a una infancia sin privacidad, a una adolescencia bajo presión constante y a la certeza de que cualquier movimiento personal tendría consecuencias políticas. En esta serie vamos a analizar uno por uno a los hijos de Hugo Chávez, separando cuidadosamente sus historias, sin mezclar roles ni repetir información. Veremos quiénes se quedaron cerca del poder, quiénes se alejaron, quiénes manejaron fortunas y quiénes intentaron llevar una vida normal lejos de Venezuela. También examinaremos cómo la riqueza inexplicable y las acusaciones de corrupción marcaron para siempre el apellido Chávez en el escenario internacional. Este es solo el comienzo. En el próximo tramo entraremos de lleno en la estructura familiar y en las figuras que operaron desde las sombras y desde los reflectores. Porque para entender qué pasó con los hijos de Hugo Chávez, primero hay que aceptar una verdad incómoda. El poder absoluto no solo transforma países, también destruye familias desde dentro. Para comprender cómo el legado de Hugo Chávez se mantuvo vivo más allá de su muerte, es imprescindible analizar a las dos hijas que ocuparon los lugares más cercanos al centro del poder. Rosa Virginia Chávez Colmenares y María Gabriela Chávez Colmenares representan dos formas distintas de ejercer influencia, pero ambas convergen en un mismo punto: el control del apellido Chávez como símbolo político y como llave económica. Rosa Virginia, la hija mayor, nació en 1978 y desde muy joven entendió que el verdadero poder no siempre se ejerce frente a las cámaras. A diferencia de sus hermanas, nunca buscó protagonismo público ni construyó una imagen mediática. Estudió Derecho en Venezuela y más tarde realizó una maestría en Relaciones Internacionales en Cuba, un país clave en la red de alianzas políticas de su padre. Esa formación no fue casual. Cuba no solo era un aliado ideológico del chavismo, también era un espacio seguro para la familia presidencial, lejos del escrutinio occidental. Mientras Hugo Chávez gobernaba desde el Palacio de Miraflores y María Gabriela concentraba la atención pública, Rosa Virginia se movía en un terreno más discreto. Funcionarios, empresarios y analistas coinciden en que ella actuó como una administradora silenciosa de intereses familiares. No ocupó cargos visibles de alto nivel, pero su influencia se ejercía a través de conexiones, empresas y relaciones estratégicas. El poder de Rosa Virginia no necesitaba discursos ni apariciones públicas. Se construyó en reuniones privadas y decisiones que rara vez trascendían a la prensa. Su matrimonio con Jorge Arreaza, quien ocupó cargos clave dentro del gobierno chavista como ministro, vicepresidente y canciller, consolidó esa posición. No fue una unión menor ni irrelevante. A través de Arreaza, Rosa Virginia se mantuvo conectada directamente con el núcleo del poder político incluso cuando ella permanecía fuera del foco mediático. Juntos tuvieron hijos y durante años representaron una de las parejas más influyentes del chavismo, aunque casi nunca expuesta al debate público. Tras la muerte de Hugo Chávez en 2013, Rosa Virginia se divorció de Arreaza. El momento de esa separación llamó la atención de muchos analistas. Para algunos fue una decisión personal marcada por el duelo y el desgaste. Para otros, una jugada estratégica destinada a separar patrimonios y reducir riesgos legales en un contexto de crecientes investigaciones internacionales sobre corrupción y lavado de dinero. No existen pruebas concluyentes que confirmen una u otra versión,
Pero el patrón de discreción de Rosa Virginia encaja con una lógica de autoprotección constante. Hoy, Rosa Virginia mantiene un perfil extremadamente bajo. No concede entrevistas, no participa activamente en actos públicos y rara vez aparece en fotografías oficiales. Vive entre Venezuela y Cuba, gestionando lo que muchos consideran la herencia económica más importante del clan Chávez. Su poder es silencioso, pero persistente. En un sistema donde la visibilidad puede ser una amenaza, ella eligió desaparecer para conservar influencia. En el extremo opuesto se encuentra María Gabriela Chávez Colmenares. Nacida en 1980, fue la hija que abrazó sin reservas el rol público que le ofrecía su apellido. Creció viendo cómo su padre pasaba de ser un militar encarcelado a presidente de la República y ese proceso marcó profundamente su identidad. A diferencia de Rosa Virginia, María Gabriela no tuvo reparos en mostrarse como heredera política y simbólica del chavismo. Estudió Derecho en Venezuela y realizó estudios de posgrado en Cuba, siguiendo una trayectoria similar a la de su hermana, pero con un enfoque distinto. María Gabriela aprendió el lenguaje del poder desde dentro, observando a su padre, escuchando reuniones de Estado y participando en la vida cotidiana del Palacio de Miraflores. Cuando Chávez llegó al poder, ella tenía apenas 18 años y su juventud transcurrió literalmente dentro del epicentro político del país. Mientras la mayoría de los venezolanos enfrentaba inflación y escasez, María Gabriela vivía rodeada de privilegios, viajes constantes, seguridad permanente y acceso a recursos ilimitados formaron parte de su normalidad. En 2010 fue designada representante alterna de Venezuela ante las Naciones Unidas. Una decisión que generó fuertes críticas por nepotismo. No tenía carrera diplomática ni experiencia previa en política exterior, pero contaba con el factor más determinante, el apellido Chávez. Desde ese cargo defendió activamente las políticas de su padre en foros internacionales, convirtiéndose en una de sus portavoces más visibles. La controversia, sin embargo, que definiría su imagen pública llegó en 2015. Cuando investigaciones periodísticas revelaron la existencia de supuestas cuentas bancarias con miles de millones de dólares a su nombre en el extranjero. Las cifras eran tan desproporcionadas que superaban cualquier explicación basada en ingresos oficiales. María Gabriela negó categóricamente esas acusaciones, calificándolas como una guerra mediática en su contra. Amenazó con acciones legales, pero nunca presentó documentos públicos que aclararan el origen de su patrimonio ni ofreció una explicación detallada sobre su estilo de vida. Esa falta de transparencia consolidó la percepción de que era el rostro más visible de la riqueza inexplicable asociada a la familia Chávez. Tras la muerte de su padre, María Gabriela permaneció cerca del poder, pero con mayor cautela. El gobierno de Nicolás Maduro necesitaba a la familia Chávez para legitimarse. Pero al mismo tiempo la veía como un potencial foco de rivalidad interna. María Gabriela, consciente de esa tensión, redujo su exposición mediática directa. Diversificó sus conexiones internacionales y mantuvo un rol simbólico más que operativo. Hoy se mueve entre Venezuela y otros países aliados del chavismo, conservando una influencia que ya no es institucional, pero sigue siendo significativa. Representa la cara pública del legado Chávez, con todo lo que eso implica: lujo, poder, lealtad ideológica y preguntas sin respuesta. Rosa Virginia y María Gabriela no solo son hermanas, son dos estrategias distintas frente al mismo legado. Una eligió el silencio y la gestión invisible. La otra optó por la visibilidad y la defensa abierta. Ambas, sin embargo, permanecen atadas al mismo apellido y a la misma sombra, la del poder absoluto que marcó sus vidas desde la infancia. Si Rosa Virginia representa el poder silencioso y María Gabriela la lealtad visible al legado chavista,
Hugo Rafael Chávez Colmenares encarna todo lo contrario. Él es el hijo que nunca quiso heredar el proyecto político de su padre y que pasó gran parte de su vida intentando escapar de una identidad que le fue impuesta desde el nacimiento. Hugo Rafael nació en 1983 y fue el único hijo varón del primer matrimonio de Hugo Chávez. Desde pequeño mostró un carácter reservado, distante del protagonismo y poco interesado en la política. Mientras su padre construía un discurso épico sobre la revolución bolivariana, él soñaba con una vida sencilla, lejos de los micrófonos, los actos públicos y la presión simbólica de ser el heredero natural del comandante. Estudió ingeniería en la Universidad Católica Andrés Bello, una institución privada conocida por su postura crítica frente al chavismo. Esa decisión ya marcaba una ruptura simbólica. Mientras su padre impulsaba universidades bolivarianas y un modelo educativo alineado con su ideología, su hijo elegía formarse en un espacio asociado a la élite académica y al pensamiento independiente. Para muchos dentro del chavismo, esto fue interpretado como una traición. Hugo silenciosa. Rafael intentó construir una carrera en el sector privado, pero el apellido Chávez se lo hacía casi imposible. Cada empresa con la que se relacionaba era objeto de sospecha. Cada propiedad que adquiría despertaba titulares y especulaciones. El privilegio abría puertas, pero al mismo tiempo lo convertía en un objetivo permanente del escrutinio público. No podía fracasar ni tener éxito sin que ambos escenarios fueran interpretados políticamente. La relación con su padre fue compleja y tensa. Hugo Chávez lo amaba, pero esperaba de él algo que nunca llegó. El comandante deseaba que su único hijo varón se convirtiera en su continuador político. En el rostro masculino de la revolución después de su muerte, Hugo Rafael, en cambio, rechazaba esa expectativa. Quería ser ingeniero, padre de familia, ciudadano común. Esa diferencia generó discusiones profundas y una distancia emocional que nunca se resolvió del todo. Cuando Chávez se enfermó de cáncer en 2011, Hugo Rafael estuvo presente, pero siempre en segundo plano. En los actos oficiales aparecía callado, incómodo, casi invisible. No daba discursos, no hablaba con la prensa y evitaba cualquier gesto que pudiera interpretarse como ambición política. Para él, el poder no era un legado, sino una carga. Tras la muerte de su padre en 2013, tomó una decisión que marcaría definitivamente su vida. Se fue de Venezuela, se estableció en Estados Unidos, específicamente en Florida. El mismo territorio que su padre había señalado durante años como símbolo del imperialismo. Para muchos venezolanos, este hecho fue la evidencia más clara de la contradicción interna del chavismo. El hijo del líder antiestadounidense viviendo tranquilamente en el corazón del país que su padre combatió retóricamente. En Estados Unidos, Hugo Rafael adoptó un perfil extremadamente bajo. No concede entrevistas, no participa en debates políticos y evita cualquier aparición pública relacionada con Venezuela. Algunos informes señalan que trabaja en bienes raíces. Otros hablan de inversiones privadas. La verdad es que su vida está envuelta en una discreción casi total. Su objetivo parece claro: proteger a su familia y desaparecer del radar mediático. Su relación con sus hermanas es distante. Mantiene un contacto mínimo con Rosa Virginia por cuestiones familiares y prácticamente no tiene relación pública con María Gabriela. Representan visiones irreconciliables del legado de su padre. Ella lo defiende y lo encarna. Él lo rechaza y huye de él. Dos respuestas opuestas al mismo trauma. Los hijos de Hugo Rafael están creciendo como ciudadanos estadounidenses, lejos de Venezuela y probablemente ajenos al peso histórico del apellido Chávez. Es una ruptura generacional consciente. Asegurarse de que la siguiente generación no herede ni el poder ni el conflicto que marcó su infancia. En el otro extremo emocional de esta historia se encuentra Rosinés Chávez Rodríguez. Nacida en 1997,
hija del segundo matrimonio de Hugo Chávez con María Bel Rodríguez. Su vida estuvo marcada desde el inicio por el conflicto. Cuando nació, su padre ya era presidente y su matrimonio atravesaba una crisis permanente. Miraflores no era un hogar, era un campo de batalla emocional. El divorcio de sus padres en 2004 fue uno de los más escandalosos de la política venezolana. Acusaciones públicas, batallas legales y una exposición mediática brutal envolvieron la infancia de Rosinés. Tenía apenas 7 años cuando quedó atrapada en una guerra personal que trascendía lo familiar y se convertía en un conflicto de Estado. Creció rodeada de lujos, pero también de soledad. Veía a su padre entre reuniones de gobierno, compromisos internacionales y crisis nacionales. Lo compartía con un país entero. Su relación con su madre quedó fracturada durante años por decisiones judiciales y políticas que la niña no podía comprender. Cuando Chávez se enfermó, Rosinés era una adolescente. Ver deteriorarse al hombre que para el mundo era omnipotente y para ella era simplemente papá dejó una marca profunda. Las imágenes de la época muestran a una joven retraída, siempre un paso atrás, cargando un duelo anticipado. La muerte de Chávez en 2013 la dejó huérfana a los 16 años. A diferencia de sus hermanas mayores, Rosinés no buscó refugio en el poder. Eligió irse con su madre y comenzar una vida nueva en Estados Unidos. Fue una ruptura total con el entorno que la había definido desde el nacimiento. En Texas pudo experimentar algo que nunca había tenido: normalidad, ir a la escuela sin escoltas, hacer amigos sin sospechas políticas, construir una identidad propia. Estudió, se mantuvo alejada de la política venezolana y evitó cualquier protagonismo público. En sus redes privadas no hay referencias al chavismo ni al legado de su padre. Con el tiempo, Rosinés expresó, en espacios privados que luego se hicieron públicos, una reflexión que ninguno de sus hermanos había articulado con tanta claridad. Reconocer que el proyecto político de su padre había contribuido al colapso del país y cargar con esa culpa como parte de su herencia emocional. No fue un discurso político, fue una confesión humana. Hoy Rosinés vive una vida tranquila, trabaja en el sector privado y ha logrado algo que parecía imposible: ser una persona normal. No la hija del comandante, no la heredera de la revolución, sino una mujer joven tratando de sanar una infancia marcada por el poder absoluto. Hugo Rafael y Rosinés representan la huida y la sanación. Dos caminos distintos, pero unidos por una misma necesidad: escapar de una sombra demasiado grande para seguir viviendo bajo ella. La historia de los hijos de Hugo Chávez no estaría completa sin hablar de quienes crecieron fuera del foco principal del poder. Gabriela Chávez Marxman y Daniela Chávez Marxman son, paradójicamente, las más desconocidas y al mismo tiempo las que llevaron una vida más cercana a la normalidad dentro de un entorno profundamente anormal. Ambas son hijas de la relación que Hugo Chávez mantuvo durante años con Irma Marxman, historiadora y militante de izquierda que conoció a Chávez en la década de los 80. Cuando aún era un joven militar conspirando contra el sistema político venezolano. Marxman no solo fue su pareja sentimental, también fue una de sus primeras mentoras ideológicas. Su influencia intelectual en los años previos al golpe de 1992 fue significativa. Aunque con el tiempo esa relación terminaría de forma abrupta y conflictiva. Durante muchos años, Gabriela y Daniela crecieron en una especie de zona gris familiar. No eran hijas secretas en el sentido estricto, pero tampoco formaban parte del núcleo visible de la familia presidencial. Vivían con su madre, veían a su padre de manera esporádica y aprendieron desde pequeñas que su vínculo con el presidente debía manejarse con discreción. El poder ya estaba presente en sus vidas, pero siempre desde la periferia. Cuando Hugo Chávez llegó a la presidencia, esa situación se volvió aún más delicada.
El escrutinio público hacía imposible mantener cualquier aspecto de su vida en completo silencio. Con el paso de los años, Gabriela y Daniela fueron reconocidas oficialmente como hijas, aunque nunca ocuparon el lugar central que tuvieron Rosa Virginia, María Gabriela o incluso Rosinés. Su integración a la narrativa pública del chavismo fue siempre parcial y cuidadosa. Gabriela Chávez Marxman eligió el camino de la medicina. Estudió en Cuba, siguiendo el patrón educativo que el chavismo impulsaba como símbolo de cooperación ideológica. Posteriormente trabajó en el sistema de salud venezolano, vinculada a programas sociales en comunidades populares, a diferencia de su media hermana María Gabriela. Nunca utilizó su apellido para construir una carrera política ni buscó protagonismo público. Su perfil fue el de una profesional que cumplía una función específica dentro de un sistema profundamente politizado, pero sin convertirse en vocera del régimen. Daniela Chávez Marxman, por su parte, estudió psicología y orientó su trabajo hacia comunidades vulnerables. Su vida profesional se desarrolló casi completamente fuera del debate político. Aunque inevitablemente su apellido la colocaba bajo observación, ambas aparecieron ocasionalmente en actos oficiales junto a su padre. Pero siempre en segundo plano, lejos del centro de las cámaras y de los discursos. La relación de Gabriela y Daniela con sus medias hermanas mayores ha sido descrita como cordial, pero distante. Comparten un padre, pero no una experiencia común del poder. Rosa Virginia y María Gabriela crecieron en el corazón del chavismo. Gabriela y Daniela lo hicieron en sus márgenes. Esa diferencia marcó una separación emocional difícil de superar. El quiebre definitivo se produjo cuando Irma Marxman rompió públicamente con Hugo Chávez. En 2004 publicó un libro donde relató aspectos íntimos de su relación y expresó una fuerte crítica al rumbo autoritario que había tomado el chavismo. Ese acto la convirtió en una figura incómoda para el poder. Pasó de ser una aliada histórica a una traidora a los ojos del régimen. Para Gabriela y Daniela, la situación fue profundamente compleja. Su madre era ahora señalada como enemiga del proceso político, mientras su padre seguía siendo el presidente. No defendieron públicamente a Marxman, pero tampoco se alinearon con los ataques del chavismo. Optaron por el silencio, una estrategia de supervivencia en un entorno donde cualquier palabra podía tener consecuencias irreversibles. Tras la muerte de Hugo Chávez en 2013, ambas estuvieron presentes en los actos fúnebres, pero una vez más fuera del centro de atención. Las cámaras se enfocaron en las figuras más visibles de la familia. Gabriela y Daniela aparecieron como rostros secundarios, hijas reconocidas, pero nunca plenamente integradas al relato oficial del legado chavista. Hoy, ambas viven en Venezuela y mantienen un perfil extremadamente bajo. No conceden entrevistas, no hacen declaraciones políticas y no participan en debates públicos sobre el legado de su padre. Trabajan en sus respectivas profesiones y han intentado construir una vida lo más estable posible dentro de un país marcado por la crisis. En muchos sentidos, Gabriela y Daniela representan una paradoja. Son las hijas de uno de los líderes más poderosos de América Latina, pero también las que menos poder han ejercido. No abrazaron el legado político, no huyeron abiertamente de él y tampoco lo confrontaron. Eligieron la invisibilidad como forma de protección. Mientras algunas ramas de la familia Chávez se aferraron al poder y otras escaparon de él, Gabriela y Daniela permanecieron en un punto intermedio. Ni defensoras ni detractoras, simplemente hijas intentando vivir con un apellido que nunca pidieron, pero que las acompañará toda la vida. Con la historia individual de cada hijo sobre la mesa, es inevitable llegar al núcleo más incómodo del legado Chávez: el dinero, la fortuna inexplicable. Y la pregunta que persigue a la familia desde hace más de una década:
Cómo una familia de origen humilde terminó asociada a patrimonios que se cuentan en miles de millones de dólares mientras Venezuela se hundía en la peor crisis de su historia. Hugo Chávez nació en la pobreza real. Su padre era maestro rural. Su madre también. Vivían en una casa modesta Estado Barinas, y el propio Chávez relató en múltiples ocasiones cómo vendía dulces en la calle para ayudar a la economía familiar. No era un relato fabricado. Era un punto de partida auténtico. Cuando llegó a la presidencia en 1999, su salario oficial rondaba los $3.500 mensuales y, incluso con ajustes posteriores, nunca superó los $50.000 anuales de forma oficial. 14 años de gobierno con ese ingreso no alcanzan ni siquiera el $1.000.000 acumulado. Sin embargo, investigaciones internacionales, filtraciones bancarias y reportes judiciales han hablado durante años de fortunas familiares que oscilan entre cientos de millones y más de 10.000 millones de dólares. La brecha entre el ingreso oficial y el patrimonio atribuido es tan grande que no puede explicarse con ahorros, inversiones legales o buena administración financiera. Simplemente no cierra. El mecanismo que explicaría esa acumulación es conocido y se repite en múltiples regímenes autoritarios. El control absoluto del Estado. Durante más de una década, Hugo Chávez tuvo dominio total sobre la empresa petrolera estatal, el sistema cambiario, las instituciones de control y el aparato judicial. No existía una fiscalización independiente capaz de auditar contratos, licitaciones o movimientos de capital a gran escala. Las investigaciones señalan varios métodos recurrentes.